también, de largo. Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos. Sonia, la doctora Sonia Traverso, creo que la conocemos todos, pero vamos a decir que es especialista en cardiología y en medicina nuclear, que es expresidenta de la BIM, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología y también es exdirectora del Consejo de Cardiología Nuclear y actualmente es la jefa de la Unidad de Medicina Nuclear, SPECCT, del Instituto del Diagnóstico, del Hospital Cosme Argerich y es jefa de PTC de la Academia Nacional de Medicina, de la Fundación del Centro de Diagnóstico Nuclear y exdirectora, bueno, esto ya lo dije, del Consejo de Cardionuclear y de miembro titular SAC. Bueno, Sonia, bienvenida, muchas gracias y adelante, cuando quieras. Bueno, gracias Irene por la presentación. Bueno, hoy voy a hacer todo un análisis sobre el rol del centellograma ventilación-perfusión pulmonar en el diagnóstico y seguimiento de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. La idea es que también podamos interactuar, que nos quede un ratito para que hagamos preguntas. Un poco para comenzar, recordar que cuando hablamos de este tipo de hipertensión pulmonar, nos estamos refiriendo a una situación donde hay una presencia de trombos fibróticos organizados y también hay arteriopatía o arteriopatía de pequeños vasos que lo que van a hacer es aumentar las resistencias periféricas y de ahí todos los cambios hemodinámicos que van a llevar a la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y sus complicaciones. En general, los pacientes tienen un antecedente de haber tenido un TEP agudo, no resuelto, por supuesto, o tener episodios de tromboembolismo pulmonar recurrente. Pero existe un 20 a 30% de pacientes que no tienen estos antecedentes de enfermedad tromboembólica, ni de TEP ni de TBP. Tiene una prevalencia de 3,8% a 2 años que van a ver, les voy a mostrar también otros números más adelante, puede variar en la literatura. Bueno, esto un poco para contarles, existen 5 tipos de hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica corresponde al grupo 4. Es una condición rara, poco frecuente, pero tiene una particularidad que es el único tipo de hipertensión pulmonar que podría tener una solución a través de una cirugía que es la endarterectomía pulmonar. Por supuesto, no en todos los pacientes, que eso lo vamos a ver después, pero tiene una posibilidad quirúrgica y es la única que tiene esta posibilidad. Y la hipertensión es precapilar por obstrucción de las arterias pulmonares, como dije previamente. Bueno, no es fácil llegar al diagnóstico porque los síntomas son inespecíficos y no siempre existe el antecedente previo del tromboembolismo pulmonar, como dije previamente, que es lo que nos tiene que hacer estar en alerta, ¿no? Esto es un tema que también es parte de lo que quiero discutir en esta charla, es que tenemos que prestar atención al paciente que tiene el TEP, no solo en la situación aguda, sino en el seguimiento, porque tenemos que pesquisar si está desarrollando este tipo de hipertensión pulmonar. Y aquí el centellograma ABQ empieza a tomar un rol central en el algoritmo diagnóstico porque es la modalidad de imagen de elección para determinar como método de screening si estamos frente a un paciente que tiene hipertensión pulmonar de origen tromboembólico o lo podemos descartar. Y ya dije este tema de la posibilidad quirúrgica, que también voy a ver detalle. Entonces, nosotros vamos a tener un algoritmo diagnóstico con la sospecha, que ahora se los voy a mostrar, pero la definición de este tipo de hipertensión pulmonar va a ser a través de la información hemodinámica del cateterismo derecho, con un aumento de la presión media de la arteria pulmonar mayor o igual a 20 milímetros de mercurio que se toma en reposo, se considera normal hasta 20. Entre 20 y 24 nosotros vamos a tener que controlar de cerca a esos pacientes porque tenemos alta chance de que también la desarrollen. Una presión de enclavamiento pulmonar menor o igual a 15 milímetros de mercurio y el aumento de las resistencias vasculares periféricas. Y además la presencia de ese tejido, ese trombo émbolo crónico, flujo limitante en las arterias pulmonares y la arteriopatía variable
en los pequeños vasos. Y esto todo luego de al menos 3 meses de anticoagulación efectiva, ¿no? En un paciente que viene después de un TEP que lo estamos anticoagulando, ¿no? Usted un poquito para mostrarles que existen distintos tipos de compromiso a nivel de las arterias pulmonares, que puede ser proximal, puede ser más distal o puede ser la microvasculopatía. De acuerdo a ese compromiso que presenta el paciente, vamos a ver si es candidato o no a realizar la cirugía de endarterectomía pulmonar, que el que va a tener más chance de realizarla es aquel que tiene obstrucciones proximales. En cambio, ya si tenemos una obstrucción más distal, podremos hacer una angioplastia con balón, y ya si es microvasculopatía, el tratamiento será farmacológico. Y nosotros también, con el estudio de BQ, podemos llegar a orientar un poquito al tipo de compromiso. Entonces, un poco contarles que la arterectomía pulmonar en aquellos pacientes que tienen la chance, lo que va a hacer es mejorar los síntomas y va a aumentar la sobrevida. Fíjense acá en esta foto que ven cómo se sacan los moldes de los émbolos fibróticos, ¿no? Esos que hacen, es todo un molde del vaso arterial. Por supuesto que esta cirugía no se va a hacer, tiene que hacer los grupos especializados de hipertensión pulmonar que tienen cirujanos que tienen experiencia en este tipo de cirugía, y no es en cualquier centro. Este tipo de cirugía en los pacientes va a mejorar el estado clínico, tanto subjetiva como objetivamente, disminuye la necesidad de utilizar drogas que son muy caras, y en un centro especializado, como les decía previamente, tiene una baja mortalidad. Pero también lo que les decía previamente, fíjense acá, ¿no? En esta curva, cómo cambia, ¿sí? La sobrevida después del diagnóstico, cómo se diferencian los que van a cirugía y los que no pueden ser operados. Pero tengan en cuenta que solo el 50% puede ir a cirugía, porque el otro 50% no cumple criterios para cirugía, y de esos que realizaron endarterectomía, 10 a 15% no van a responder, van a tener hipertensión pulmonar persistente con edema de reperfusión. Y bueno, y acá un poquito contarles por qué es por eso les hablé de la endarterectomía, contarles por qué es tan importante hacer el diagnóstico y determinar si ese paciente tiene chance. Pero un poco contando y revisando la historia del método de centellograma ABQ pulmonar, recuerden que, bueno, al principio, todos los que hace mucho hacemos medicina nuclear, su indicación estaba solamente para el TEP agudo, ¿no? Estaba indicada para el TEP agudo. Después se fue dejando de utilizar cuando empezó a surgir la angio-TC con protocolo para TEP, y ya quedó relegado como un estudio para cuando la angio-TC está contraindicada porque el paciente tiene insuficiencia renal o alergia al contraste, o cuando queda duda diagnóstica y la tomografía no es concluyente. Pero en contraste a esto que sucedió con lo agudo, en lo crónico se ha posicionado como la principal imagen de screening, como les dije al principio, para ver si el paciente, en el tamizaje, de si el paciente podría ser esa hipertensión de origen tromboembólico o no. Y acá les voy a mostrar los algoritmos diagnósticos donde los pacientes son evaluados clínicamente hasta la sospecha por clínica o porque es un paciente que tuvo un TEP y sigue con disnea. Generalmente se hace primero el eco nos da algunos signos de hipertensión pulmonar, y se hace el centellograma de ventilación-perfusión pulmonar, que cuando es normal nos permite descartar, y si tiene defectos con mismatch ya vamos a sospechar que el paciente tiene una hipertensión pulmonar tromboembólica. Vamos a seguir con el estudio con cateterismo derecho, se va a evaluar si ese paciente tiene chance quirúrgica. Ahí también tiene un rol, sí, la angiotomografía para evaluar el terreno, para el cirujano, el terreno vascular, como ayuda a la técnica quirúrgica. Entonces, los escenarios que nos brinda el centellograma BQ son: a la izquierda ven que sea un patrón normal o patrón moteado, que es como son defectos, pero un patrón puntiforme, pero difuso, que en este caso descartaría la tromboembólica. Y en el otro extremo, los defectos
match también, que son en la ventilación y en la perfusión, que también los descartamos, descarta la tromboembólica porque en general se asocia a patología parenquimatosa, pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica, EPOC o hipoxemia. Y en el medio, como ven, los defectos con mismatch, que son defectos segmentarios o subsegmentarios, o sea, áreas hipoperfundidas en la perfusión, con ventilación conservada en dichas áreas. Por supuesto, todo esto unido a la evaluación clínica, porque la clínica es soberana, y si podemos tener un ecodoppler de miembros inferiores y todo lo que pueda complementar el dímero D, que tiene un alto valor predictivo negativo, nos ayuda a llegar al diagnóstico. Pero eso en lo agudo, sobre todo. Bueno, acá tenemos otra vez para mostrarles otros ejemplos, el extremo de la perfusión, el estudio normal a la izquierda de la pantalla, donde descartaríamos el origen tromboembólico de la hipertensión pulmonar, y en el otro extremo el que confirma que son imágenes bastante contundentes, pero no siempre es así, y el problema que tenemos son cuando los pacientes tienen EPOC, tienen enfermedad ya pulmonar, eh, se nos dificulta más hacer el diagnóstico, hay que mirarlo con mucho detalle, complementar con todo lo que podamos, siempre hay que complementar con SPECT-TC y siempre para ayudar al diagnóstico, pero estos son los pacientes que muchas veces el BQ es no diagnóstico o indeterminado. Y recordando un poco lo que dicen las guías, a partir ya del 2009, lo que se recomienda no es utilizar el informe probabilístico del famoso PIOPE del 90, sino tratar de informar que ese es positivo para TEP, es negativo, o el estudio es no diagnóstico en los casos que les mostré previamente con enfermedad pulmonar. De esta manera disminuimos los estudios no diagnósticos. Acá lo que se pide es que haya un segmento o dos subsegmentos con mismatch, o sea, con defecto, con alteraciones en la perfusión, con ventilación conservada, para interpretarlo como positivo. Pero este tipo de informe está pensado en pacientes con TEP agudo, no está pensado en pacientes con TEP crónico, que no es exactamente igual la distribución. Y acá yo traigo este tema. Nosotros tenemos que interpretar igual un BQ de un paciente con un TEP agudo de la misma manera para un crónico. Y yo creo que no. Y estuve buscando información respecto a eso, porque la realidad es que cuando tenemos la hipertensión, el compromiso pulmonar por el TEP crónico, la obstrucción de las arterias pulmonares es más difusa, multisegmentaria, puede ser central, como les mostré previamente, puede ser más periférica, puede ser más microvascular, y se requiere buscar ser más sensible en la interpretación de los estudios, y tenemos que buscar más extensión que sea más difusa de los defectos con mismatch. Y bueno, yo buscando y buscando con este tema, que era una pregunta que yo me venía haciendo, encontré este trabajo de un grupo francés de marzo del 22, donde se hacen esta pregunta del centellograma BQ para el screening, de qué criterio tenemos que usar para interpretar estos estudios en el screening de hipertensión pulmonar, para detectar si es tromboembólica con el BQ. Y este grupo hace un trabajo con estudios planares solamente, y ellos lo que dicen, estudiaron 226 pacientes, de los cuales 24,8% tenían hipertensión pulmonar tromboembólica, y el 95% de los que se diagnosticaron como tromboembólicas tenían más de 4 segmentos con mismatch. Y acá fíjense en el cuadro que está a la izquierda de la pantalla, arriba interpretaron los que tenían mismatch y abajo los que le hicieron solo perfusión sin ventilación. Todos fueron altamente sensibles, pero el problema era con la especificidad. La especificidad iba bajando a medida que yo bajaba el punto de corte. O sea que acá lo que ellos vieron, que el punto de corte ideal para ellos fue igual o mayor a 2,5 segmentos, pero igual en el análisis final vieron que con más de 4 segmentos eran seguros, después cuando le hacían el cateterismo derecho certificaban ese diagnóstico con mayor seguridad. Pero yo lo que les diría que el concepto sería, de acuerdo a este trabajo, que vamos a tener mayor sensibilidad y especificidad diagnóstica cuando al menos tengamos 2,5 defectos de perfusión con mismatch segmentarios o la extensión equivalente con defectos subsegmentarios. Y también lo que aconsejan, y con esto también quiero hacer una reflexión,
es que es necesario contar con la ventilación para mejorar la interpretación, ya que la perfusión sola tiene baja especificidad, con mayor necesidad de estudios adicionales. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué pasó en la pandemia? En la pandemia dejamos de ventilar por el procedimiento aerosolizado y nos quedamos con eso. Nos quedamos y muchos no ventilan. Entonces, le estamos quitando mucha cosa buena que tiene el método, pero hay problemas técnicos, estamos teniendo problemas en al respecto de eso, de conseguir los repuestos y demás, así que bueno, les pedimos a las empresas, las empresas que bueno, que traten de proveernos eso, y yo les recomiendo que bueno, yo también que trabajo hace muchos años haciendo SPECT-C, que creo que es muy bueno, pero la verdad que yo me siento más tranquila cuando ventilo, cuando profundo y cuando hago el SPECT-C. Pero esto es otra de las reflexiones que traigo. Fíjense acá, tenemos un paciente, como para mostrar un poquito cómo nosotros desde nuestro método también podemos acercar a qué tipo de compromiso vascular tiene el paciente. Acá es un paciente que tiene, fíjese a la izquierda, están ventilación y perfusión. En las imágenes básicas, anterior, posterior y oblicuas que utilizamos para el BQ planar. Y vemos que este paciente tiene múltiples defectos con mismatch bilaterales, periféricos, bien difusos, bien distribuidos, bien este patrón que nos hablaba en este trabajo. Y cuando se le hizo el cateterismo derecho, no tenía trombos fibrosados, sino que se vio la microangiopatía con disminución del calibre de las arterias periféricas. Este es un paciente que va a ir a tratamiento médico y este es el ejemplo típico del paciente que no tiene ese defecto, esos grandes defectos con mismatch o más centrales que nos estarían hablando de un compromiso más proximal. Este es un compromiso más distal y de microangiopatía. Y en este caso, al contrario, tiene múltiples defectos con mismatch en un paciente que tiene un compromiso, ya que son la mayoría ya comprometen los segmentos, esos defectos bien típicos, triangulares de base periféricas, pero bien extensos, con mismatch, con la ventilación conservada en esas áreas, y ya nos está hablando de un compromiso proximal, que es un paciente que ya por el cateterismo determinó que podía ir a una endarterectomía. Entonces, un poco para ver cómo nosotros podemos ir aproximando al tipo de compromiso vascular. Y por supuesto, resaltar la importancia de hacer las imágenes SPECT. Si pueden, hagan en ventilación y perfusión. Si no les da el conteo, perdón, de la ventilación, hagan al menos de la perfusión. Agregamos más, vemos con más detalle, vemos con más detalle el compromiso periférico también, esos pequeños defectos periféricos, y disminuimos los resultados indeterminados y tiene un alto valor predictivo negativo, y esto para el agudo y para el crónico. Y por supuesto también, como también sugieren las guías, el SPEC, el SPECT-C, y vamos a tener mayor información sobre la presencia de patología parenquimatosa, y si a veces lo que estamos viendo está relacionado con enfermedades del parénquima, como ven acá en estos casos, y bueno, nosotros lo usamos mucho en la pandemia también, y que teníamos los defectos típicos de las neumonías por COVID. Y no solo el BQ es para el diagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica, esto de su lugar dentro del algoritmo diagnóstico, sino que también nos permite hacer la cuantificación pre y post endarterectomía pulmonar para evaluar el porcentaje de reperfusión, si es que hay reperfusión, y monitorear la respuesta al tratamiento tanto después de una endarterectomía como en el paciente que está recibiendo otro tipo de tratamiento, ya sea angioplastia con balón o tratamiento médico. Si tienen programas de cuantificación, que hay programas muy buenos, los pueden tener, los pueden adquirir, mejor aún nos va a dar una información con más certeza. Y yo sigo con los interrogantes. Y respecto, nosotros tenemos ese aviso de que hay un paciente que todo paciente que tuvo un TEP agudo puede desarrollar una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, pero yo no veo tanto que ahora un poquito más se está pidiendo, pero sobre todo los grupos que hacen este tipo de patología. Pero yo me pregunto, ¿tengo que hacerle el paciente, tengo que hacerle un BQ al diagnóstico en el TEP agudo, aunque le hayan hecho el diagnóstico con la tomografía? ¿Tengo que hacerle un TEP, un BQ para ver el estado basal de la perfusión y después seguirlo, al menos con una perfusión pulmonar? Eh,
para ver si fue reperfundiendo y cuándo voy a sospechar que ese paciente puede desarrollar ser un crónico y cómo tratamos y seguimos a esos pacientes después del TEP agudo. Y bueno, un poquito para responder esto, primero tener en cuenta que hay factores que se asocian con mayor predisposición a desarrollar una hipertensión pulmonar tromboembólica, que son los pacientes que tienen el TEP idiopático, que no le podemos determinar, que sabemos que existen múltiples factores predisponentes, pacientes oncológicos, sedentarismo, cirugía, los predisponentes para el TEP, pero no podemos determinar bien por qué hizo ese TEP. Esos son los pacientes que tienen más chance. Los que tienen defectos de perfusión extensos, TEP masivo y recurrente, o que la hipertensión pulmonar persiste a los 3 a 6 meses del TEP, y los factores clínicos que son pacientes esplenectomizados, derivaciones ventriculares, enfermedad inflamatoria crónica, y otros pueden ser la terapia sustitutiva tiroidea en pacientes hipotiroideos y el cáncer. Y acá, como verán, hay trabajos que demuestran estas variables asociadas con la recuperación al mes, porque hay tiempos que también la recuperación o la reperfusión va a depender si el paciente es joven, es anciano, pero en general, en un paciente que puede tener una buena reperfusión, 12% puede recuperar a la semana, 45% al mes y 59% al menos recuperarían a los 6 a 12 meses. Y cuando no hay esa recuperación, ya podemos ir sospechando que se va a transformar en tromboembólico crónico. Y también la mayor edad y algunos que ya el resto se los comenté previamente. Y fíjense en esta publicación del Annals of Cardiothoracic Surgery en marzo del 2022, también el algoritmo diagnóstico con el rol central del BQ, e incluso ellos proponen un score de puntaje de acuerdo a los factores predisponentes, ¿sí? Que uno también lo puede tener en cuenta, o el médico clínico debería evaluarlos, o el cardiólogo. Y también esta publicación me gustó mucho porque ellos se hacen esta pregunta: si deberíamos hacer la perfusión o al menos un estudio de perfusión pulmonar en los pacientes en agudo, y si la deberíamos hacer, ¿cuál sería el mejor momento? Y fíjense, acá ellos le hicieron solo perfusión. Quizás lo hicieron porque estaban haciendo un trabajo que lo repitieron y por radioprotección, y hicieron un score de cuantificación de la perfusión pulmonar en 183 pacientes con 18 segmentos, dividieron en 18 segmentos, 10 en el pulmón del lado derecho, pulmón derecho, y 8 en el izquierdo, y 0 era normal, 0,5 que era menor del 50% de la perfusión, y 1, 50-100% de hipoperfusión. Entonces, ellos determinaron con esto que si el paciente se hace el diagnóstico de TEP con angio-TC, el momento ideal para evaluar la gravedad del TEP con perfusión y ver la extensión y la predisposición que puede tener a ser un crónico sería entre las 24 y 48 horas. Y ahí tendríamos una situación basal de la perfusión. La reperfusión temprana, si queremos ver si reperfundió tempranamente, a los 7 días. Sí, que ya si ese paciente reperfunde temprano, yo puedo decir que tiene baja chance. No estoy diciendo que tenemos que hacer todos esto, sino que estoy mostrándoles, que es lo que evaluaron acá, que nos mostraría esa evaluación de la perfusión en cada momento. Y la recuperación máxima la podríamos tener a los 180 días. Recuerden que a los 180 días, o sea, a los 6 meses, si persisten defectos de perfusión, se van a correlacionar con una presión sistólica de la arteria pulmonar del menos 40 milímetros de mercurio, y con la alta chance de que el paciente pueda desarrollar una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Entonces, yo con esto también me planteo que una forma de evaluar al paciente, al menos cuando lo siguen o si quieren en agudo, también estaría bueno que el paciente tenga una perfusión pulmonar. Y esto, según las guías europeas del 2019, de la Sociedad Europea de Patologías Respiratorias respecto al TEP, ellos lo que sugieren con respecto al tiempo de hacer el BQ es: siguen el paciente anticoagulado después del diagnóstico del TEP agudo, lo siguen a los 3 a 6 meses, y si sigue con disnea o limitaciones, le hacen la evaluación con el ecocardiograma, y si tienen la sospecha de que pueda estar desarrollando hipertensión pulmonar, ahí le hacen el BQ, ¿sí? Entonces lo evalúan entre los 3 a 6 meses. En este algoritmo diagnóstico lo mismo, que vieron una incidencia
acumulativa estimada de hipertensión pulmonar crónica del 0,1 al 11,8%, luego de 2 años del primer TEP, y que los estudios de seguimiento de 3 a 12 meses mostraron que 23 a 50% de los pacientes siguen teniendo defectos de BQ. Y para ir terminando, le quería mostrar también este trabajo Focus, que también evaluó la alteración luego del TEP. Siguieron a los pacientes 129 días con una incidencia acumulativa de hipertensión pulmonar crónica, tromboembólica crónica del 2,3% a los 2 años, y apoyan estos hallazgos la necesidad de hacer un seguimiento sistemático a los pacientes que tuvieron un TEP agudo. Entonces, ya para terminar, y algunos mensajes para llevarse a casa, recordar que el centellograma BQ pulmonar tiene un rol central como metodología diagnóstica no invasiva inicial en el algoritmo diagnóstico cuando estoy estudiando un paciente con hipertensión pulmonar para descartar su origen tromboembólico o pensar que tiene alta chance y seguir su estudio y evaluación. Se recomienda no obviar la ventilación en el BQ y utilizar un punto de corte mayor de los defectos con mismatch en el análisis para aumentar la especificidad diagnóstica. Los avances tecnológicos con cortes SPEC y la fusión SPEC-TC mejoran significativamente el rendimiento del método y la exactitud diagnóstica, así que usémoslos si los tenemos. Y debe realizarse el seguimiento de pacientes con posibilidad de realizar hipertensión, de desarrollar hipertensión pulmonar tromboembólica después del TEP agudo para diagnóstico y tratamiento precoces, que eso lo tiene que determinar el médico tratante, pero nosotros como médicos nucleares también podemos sugerirlo. Y bueno, gracias a todos por su atención y ya con esto termino. No sé si hay alguna duda. Bueno, muchas gracias, Sonia. Excelente la presentación, muy linda. Bueno, gracias. Eh, yo empiezo con una pregunta, a ver si hay acá, leo antes la de los demás. Acá dicen excelente, muchas gracias. Acá, a ver, Alejandra. Creo que acá, en infarto pulmonar pone Alejandra Ortiz, Alejandra Valdés Ortiz, habría match. Sí, sí. Claro, Es como que ya te deja un defecto match, pero bien triangular, de base periférica, y en general tenemos algo más que nos está orientando hacia eso, sí, eh, exactamente. yo, Sonia, y bueno, y después siguen agradeciendo y comentando, excelente la presentación. Yo lo que te quería preguntar, Sonia, es con respecto al valor de corte que comentaste de 2,5 segmentos como para aumentar la especificidad. Vos, ponele, cuando tenés menos, lo informás cuando estás evaluando, suponete tenés un segmento. ¿Qué haces Sí, con eso? ¿Le sí, pones, porque le tenés sí. sí o no? Hay que poner. Nosotros lo informamos, trato de hacer SPECT-C, que en el hospital y en la fundación lo puedo hacer y veo si ahí no hay un defecto parenquimatoso, lo veo con mucho detalle y lo informo, pero este trabajo lo encontré hace poco y es como que me estoy replanteando porque a veces nos volvemos locos con un defectito, ¿viste? Entonces, quizás le pongo la consideración y bueno, y ahora me da duda, ¿viste? Porque nosotros hemos informado con un solo defecto, porque uno venía con eso en la cabeza, ¿no? Por eso me pareció tan interesante este planteo, eh, este trabajo que hicieron los franceses, porque realmente, pero a pesar de eso, que uno le va a dar, va a tener más seguridad, o cuando tenés esos dos ejemplos que yo mostré, del más central y el más periférico, uno lo debería informar y evaluarlo en el contexto clínico y demás, pero no lo dejaría de informar, ¿no? Pero bueno, se va a tener que romper la cabeza. No sé si le pongo ya de una el sello de tromboembólica. Bueno, acá Alejandra, creo que es Alejandra, ¿no? Sí, Alejandra Valdés Ortiz también pregunta, ¿múltiples defectos subsegmentarios no se informan como positivos?
Sí, se informan porque el defecto segmentario o el equivalente subsegmentario. Y muchas veces cuando vos tenés el defecto periférico de la microvasculatura es más bien subsegmentario. Yo siempre informo el subsegmentario también, porque, por ejemplo, para un agudo es un segmentario con mismatch o dos subsegmentarios. Y eso es la misma interpretación o el equivalente de extensión en subsegmentarios. Y después acá también pregunta Alejandra, ¿los defectos de perfusión de los ápices son típicos de la hipertensión pulmonar? No, mira, podés tener, no diría típicos. Uno por la distribución de la vascularización siempre eh, le cree más a los más basales, pero a veces cuando son típicos, no es que los podés tener y podés tener más distribuidos en todo el pulmón y periféricos. Eh, pero yo por lo que veo, ya te lo digo por experiencia, cuando veo tromboembólicos, no es que veo más en ápices, no lo reconozco como que sea el que si yo veo en apicales es típico. Y ojo con los ápices, porque si no tienen la tomografía y bueno, a veces podemos tener algunos mismatch, tengan en cuenta que hay también falsos positivos de mismatch, ¿no? Que pueden ser pacientes irradiados, pacientes con alteraciones en la vasculatura. Y después hay un concepto que yo no comenté porque se iba a alargar mucho. Hay un concepto que se está hablando también en la interpretación de los estudios con BQ, que es la hiperperfusión. En pacientes que tienen muchas zonas hipoperfundidas, van a ver que hay sectores, analicen cuando vean los estudios, cuando vean estudios bien patológicos, el resto de la vasculatura pulmonar trata de compensar. Entonces hay hipervascularización. Y el hecho de que esa hipervascularización no se normalice con el tiempo, a medida que va reperfundiendo, también habla de que hay más chance de que haga tromboembólica, porque es que no está volviendo a reperfundir las áreas que están hipoperfundidas. Uno a veces se rompe bastante la cabeza. No sé, Irene, vos que me preguntabas esto. Son divinos estos ejemplos que les mostré que uno ahí sí, ¿no? Pero a veces te aparece un defectito y uno se rompe la cabeza. ¿Qué le pongo? ¿Cómo le pongo? Yo también, en general, bueno, en el hospital tengo un grupo de hipertensión pulmonar tromboembólica. Vos en el italiano, Irene, tendrás. Sí, Y también. trato de conversarlos también los pacientes porque bueno, los pensamos juntos, ¿no? Sí, a nosotros lo que nos pasa, a nosotros nos mandan mucho ese grupo y a mí me parece importante lo que dijiste, yo creo que hay que tener un BQ basal, no, no sé el momento ideal, pero en general basal no lo mandan, el diagnóstico siempre viene de alguna angio-TC o algo así, pero te lo piden porque el paciente está anticoagulado y a lo mejor, bueno, a los 6 meses deciden, le voy a suspender, presuspensión de anticoagulación te lo piden. Y después yo creo que después a veces hay algunos que vienen con seguimiento de varios años de BQ y lo que pasa alguna vez es que al hacer la comparación te apareció un defecto que no tenía y a lo mejor el paciente había empeorado la disnea. Bueno, es un Sí. trabajo muy Y no sabías que artesanal. tenía de base, no sabías que tenía de base, entonces, También, también. sí. No sé si alguien preguntó cómo ventilábamos, me pareció ver, no sé, Es acá, a ver, excelente presentación, Sonia, dice Carla Alberti, gracias. replanteando que es tan importante el BQ para hipertensión pulmonar crónica. Coincido en que deberíamos repensar si no necesitamos el BQ basal, como, sí, como lo plantea Sonia. Sí, total. Yo les cuento, en el hospital, Igual, sí, no, que eso te iba a decir que contaras igual como ventilan. ¿cómo ventilan? En el hospital tenemos Tecnegas, pero bueno, es muy bueno el sistema de ventilación, pero bueno, a veces tenemos los problemas para conseguir los repuestos y todo eso. Y en otros lados tenemos el chiller este que comercializaba Ah, abajo, sí, el Schiller, que pero es tenemos de... el problema, por eso tenemos que hacer fuerza entre todos, que no estamos consiguiendo los repuestos.
Y la verdad le digo, yo en los lugares donde vos ventilás, Irene, Sí, en el siempre, cotidiano, pero con Tecnegas. sí, es buenísimo porque llega bien a la periferia y te permite ver bien, sobre todo en esos pacientes que a veces tienen dificultad. Yo creo que es re importante ventilar. Yo en un momento dije, ay, con el espectro C, no, yo creo que es re No, no. importante ventilar. Y bueno, necesitamos, y yo veo que los médicos que hacen hipertensión pulmonar buscan los lugares que hagan BQ. Están pidiendo y los lugares que hacemos BQ estamos recibiendo, yo, es impresionante la cantidad de BQ que tengo, todos los días tengo BQ. Sí, 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 cada vez más. Sí. Y Así que bueno, eso aparte, es importante como para plantearlo también nosotros, que yo no sé ahora, yo no volví a tengo que volver a hablar con Bacon porque se me están terminando en el día de té los repuestos y bueno, quiero ventilar, entonces ese es un problema. sí, lo otro que tiene yo, sin tener no, no estoy haciendo propaganda del Tecnegas, pero la verdad es que lo que tiene el Tecnegas, yo tengo, en el italiano hay Tecnegas, en el churruca tengo Swirler. Y Sí, la diferencia es abismal. Yo sufro sí. con el Swirler porque a veces para que te salga una ventilación más o menos aceptable, lo tenés que tener 10 15 minutos. Y si está Este, con disnea, es terrible. Con el Tecnegas hace 3 bocanadas y se terminó. sí, sí, la verdad es muy bueno, muy bueno. El paciente es más cómodo para el paciente y además tenés una llegada a la periferia mucho mejor que el otro tipo. Pero bueno, lo que se pueda tenemos que tratar de ventilar. Hay pacientes igual con el Schiller si ventila muy bien, pero bueno, no todos los pacientes tienen la capacidad de hacer una buena ventilación. Y hay retención bronquial y todo eso. Así que bueno. Y bueno, acá la última pregunta, Marina Lagonegro Anderson pregunta, entiendo que el Tecnegas es excelente, pero el Swirler no sirve, pregunta. No, sí, yo lo que digo, ventilemos con lo que podamos, pero pongan toda la energía en que haga la mejor ventilación. Hay que tratar, explicarle bien al paciente, tomarse el tiempo y tratar de que haga una buena ventilación. No, no es que no lo haga yo, con lo que tenga ventilo. Obviamente, si tengo Tecnegas, elijo el Tecnegas. No Bueno, sé si hay otra pregunta. bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno. No sé cómo terminó el partido. ¿Alguien puede dar la información acá en este Yo no sé. webinar? Ricardo, vos que Ganó tenías... Colombia. ¿Eh? Ganó ¿Ganó Colombia. Colombia? ¿En 2 a serio? 1. Recién escuché. Bueno, bien. Era Bueno, mejor estar acá en el webinar. Ricardo Castro. Sí, por Bueno, supuesto estuve acá tranquilamente. Ahora, una de las ventajas que tiene el Tecnigas que el equipo técnico se irradia muy poco y no así con los otros métodos de ventilación. también. sí, Sí, y otra también. cosa, sabes que es súper importante. Y otra cosa, porque a veces tenés que ponerle, si vos querés hacer un spec con el de la ventilación, no te, es difícil a veces porque los técnicos se acuerdan de toda mi familia, porque el conteo tarda un montón y tampoco es buena la imagen si haces con el Schiller, porque no sé cuánto le tenés que poner para ventilar y Sí, no es sí, la sí. idea, uno no quiere usar mucha, irradiar mucho, así que, y tampoco que se irradie el técnico, pero no es buena la calidad de imagen del spec de la ventilación. Así que, Acá hay una pregunta más de María Fernanda que dice, si el paciente usa PAF, ¿lo tiene que suspender para ventilar? no, No, para mí no. No sé. no, no, va a abrir más los bronquios, qué sé yo, no, no. Me Sí. parece que al contrario, algún momento Por eso, hablaban que uno, si había algo de broncoespasmo, uno lo ventilara primero eh, con un broncodilatador y después hacerle la ventilación con
el material radiactivo, porque no con el Swirler, pero con los otros evitás los defectos por broncoespasmo. Me parece que Claro, hasta por eso algunos abrimos los hasta de rutina le hacen primero una ventilación con un broncodilatador y después la, Sí, sí, la- la ventilación. coincido. Bueno, no sé si hay alguna Bueno, pregunta. creo que no hay más preguntas. Bueno, Bueno, gracias Sonia, a todos por excelente. estar. Muchas gracias.